Próxima estación, Panteones. Son miles y miles los ojos que ven cada estación, cada andén, cada vagón, torniquete de las estaciones del metro. Son muchos los oídos que escuchan al vagón acercándose, a la gente pasando, conversando de todo, los pasos, los ecos en los túneles, el olor a humedad, a encerrado, a lo que vendan de comida por el metro de la Ciudad de México. Son muchos los sentidos que pasan día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, entre multitud, con la fortuna de ir completamente solos para que alguien, sí o sí, coincida con algo que no debería estar ahí, con pasajeros que ya no son de este tiempo y que siguen ahí, en las estaciones. Esta noche, y gracias a todos los relatos que cada vez más nos hacen llegar, es como llegamos a la quinta recopilación de estas experiencias. Muchas gracias, y aprovechemos que ya está por aquí, esperando para abordar el próximo vagón. Permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con Ruperto Beltrán, quien esta noche nos cuenta esto. Viví apenas unos meses en la Ciudad de México por cuestiones de trabajo. Entonces nunca me pude familiarizar mucho con el metro, con los transbordos, las líneas. Sí, conocía las que debía usar de vez en cuando y listo. Pero aún así, el poco tiempo y las pocas veces que usé el metro me ocurrió algo que a día de hoy no me lo creo. No sé cómo explicarlo, pero fue algo que me hizo no volver a usar el metro estando allá. Puede ser que no me crean, esto yo lo sé porque hasta mis más cercanos dudan sobre si realmente vi lo que vi. Y hay una sola cosa que me ayuda a saber que no estoy loco, que no lo imaginé. Y es que no recuerdo las estaciones bien, sé que era el transbordo hacia Tlalilco. Y como era mi primera vez en esos túneles que no se terminaban, comenzaba a dudar si de verdad iba en la dirección correcta. Sí, veía las señalizaciones y demás, pero aún así pensaba que había caminado demasiado para hacer un transbordo. No sabía que duraba tanto. Encima, no había casi nada de gente. De hecho, por ser de noche es que pasaba esto. Solo vi a una persona delante de mí, y lejos, a unos que habrán sido 30 metros tal vez. Sí, estaba lejos. Por eso comienzo a trotar, intentando alcanzarlo y viendo que era un hombre, una persona con el cabello muy corto, alta, vestido como alguien que trabaja en oficina. Y cuando estuve cerca de él, a unos metros, empecé hablándole para que no se asustara si yo llegaba de repente. Y llegué diciéndole, disculpe. Cuando él se detuvo, y yo también. Cuando él estaba dando la vuelta para verme de frente, yo apenas le iba a preguntar si ese túnel daba hacia tal estación. Lo que vi esa noche, no podía ser real. Cuando este tipo volteó, él no tenía cara. La parte donde debían ir sus facciones, ojos, nariz, pómulos, cejas, boca, no había absolutamente nada. Era como si le hubieran borrado el rostro. Sí parecía que era de carne la cara, pero ahí no había absolutamente nada. Me caí hacia atrás de la impresión, del susto. Me cubrí la cara, me tallé los ojos, me levanté dispuesto a, no sé, disculparme porque algo de mí me dijo que había visto mal y que eso que hice quizás había hecho sentir mal a esa persona que a lo mejor tenía un problema. Pero pasa que al abrir los ojos y levantarme, ver hacia adelante, hacia atrás, en esa parte del túnel en la que no hay salidas ni una sola puerta cerca, él no estaba. Delante de mí venían dos personas caminando, lejos, y detrás de mí venía un señor quien me preguntó, ¿qué pasó, muchacho? ¿Todo bien? Le dije que sí,
buscando y viendo hacia todas partes, confundido porque ya no estaba esa persona, y de repente sí había más gente caminando que antes de que viera eso no estaban ahí. Él, sin que yo le dijera nada, me dijo: «Oiga, no le ande preguntando nada aquí a quien solo vea de espaldas. Y si ve que va solo, mejor espérese a que alguien camine con usted. A veces se pone feo por aquí». Esto fue todavía más extraño. Se lo repito, no le había dicho nada de lo que vi. Sin embargo, eso me ayudó a calmarme, por el lado de que no había visto mal. Eso que no tenía cara, sí había estado ahí. Caminé con ese señor por lo que quedaba del túnel, y él me empezó a platicar de su trabajo, de su familia sin conocerme, y cuando cada quien tomó su rumbo, él solo me dijo que no olvidara lo que me comentó. Le agradecí no saben cuánto, por todo lo que significó en ese momento tan horrible para mí. Y días después les juro que fui a terapia. Me hice un examen neurológico por si no tenía algún tipo de lesión que me hiciera ver eso. Y no, todo salió excelente. Entonces lo que vi en esa ocasión no fue producto de mi imaginación o una lesión. Esto que nos comenta Ruperto es muy cierto. El descartar incluso algún tipo de lesión en una región del cerebro que no nos permite reconocer rostros es muy importante. Son lesiones que se pueden presentar. Prosopagnosia, o mejor conocida como ceguera facial, ocasiona precisamente que no se puedan reconocer rostros, que a veces se vean difuminados, que a todos o la mayoría se vean completamente iguales, pero ¿qué pasa cuando se comprueba que no existe una lesión? Hablamos de otro tema, por supuesto. ¿Usted qué cree que sean esos seres que se ven así? Cuénteme, en lo que nos vamos con Iracema Ramírez, quien esta noche nos cuenta esto. Yo uso el metro desde que era pequeña. Acompañaba a mis padres a dar sus vueltas. Luego me enseñé a usarlo sola para ir a la preparatoria, salir por mi cuenta, y de todas las veces que lo usé, en casi todas las líneas, sí, veía cosas a veces extrañas que no pasaban del comportamiento de algunas personas, gente haciendo cosas malas. Es triste, pero pues sí pasa. Sin embargo, siempre fue hasta ahí. Jamás me tocó algo paranormal. Hasta que en una ocasión, que regresaba de ver a unos amigos, ellos vivían ahí por la estación Cuatro Caminos. Por eso me acompañaban hasta que entraba el metro y ya se iban. Esa noche no era tan tarde, quizás apenas eran las 9, y por eso creo que había poca gente. Tampoco es que el vagón estuviera solo cuando llegó y que se quedó un momento con las puertas abiertas esperando a que subiera más gente. Yo siempre me siento cerca de la puerta, pero esa noche quise irme de pie. Me conocía y sabía que me iba a ir durmiendo ya que me tocaba bajarme hasta Chabacano. Por eso, más que nada, me fui de pie, recargada en la puerta del lado que no se abría. Iba ahí, viendo mi teléfono, con la vista baja. Veía que subía gente y bueno, cerraron las puertas y en la estación Panteones, ahí solo se subió por mi puerta al menos una señora. La noté porque la vi que se puso enfrente de mí, dándome la espalda, sostenida del tubo para no caerse. Y no fue solo por eso que la noté, sino que cuando avanzó el metro, comencé a oler muy feo en el vagón. Volteé a ver a los demás hacia el suelo, intentando ver qué era lo que olía tan feo como a animal sin vida. Yo estaba segura de que no era olor como a coladera, que ya me había tocado en el metro oler algo así. No, esto olía a algo sin vida, pudriéndose. Y las apenas 5 personas que había repartidas por los vagones parecían ni siquiera notarlo. Yo comencé a moverme de ahí lento porque, en serio, el olor se estaba haciendo insoportable. Y estaba segura de que era esa mujer la que olía así, que a lo que alcancé a verle porque estaba de espaldas, claro.
fue que las manos, el cuello por la parte de la nuca, la piel era completamente blanca, pero no blanca como acostumbramos a ver algunas personas, sino casi grisáceo. De la nada siento cómo me toman del brazo, no como un jalón, sino como cuando alguien te acompaña tomada del brazo. Volteo y veo a una señora que no conocía, de quizás unos 40 años, regañándome en voz baja, como para que no nos escucharan las demás personas que estaban apenas a unos asientos. Alejándonos de ahí, y me dice con ese tono de regaño que si a poco me iba a acercar a hablarle a esa mujer, que no hiciera eso, que si no me di cuenta que esa persona no era de verdad. En serio, yo no sabía qué estaba pasando. ¿Por qué me decía esto? Y volteé de nuevo a ver a esa mujer, la que olía así. Y aún desde esa perspectiva no podía verla bien, ella seguía viendo hacia la puerta. Esta señora, la que estaba conmigo, me pide que ya no la vea, que mejor, si no creía en alguna religión, no pasaba nada, pero que al menos la acompañara. Y esta señora en el metro se puso a rezar enfrente de mí en voz baja. Terminó rápido y se persignó. Yo hice lo mismo, me persigné, también soy católica. Y al llegar a la otra estación, solo vimos cómo se bajó del vagón esa mujer. Ahí fue cuando esta señora me dijo que la disculpara, pero que si me volvía a tocar ver a alguien subirse al metro en la estación Panteones y que oliera así de fuerte y de mal, que no me le acerque, que no es alguien vivo, que me cuidara mucho. No sé ni cómo pasó el tiempo de estarla escuchando, repetirme que me cuidara, preguntándome que cómo me llamaba, en qué trabajaba, haciéndome la plática. Cuando se despidió, bajó a la siguiente estación y yo me quedé pensando en qué demonios había pasado, si de verdad fue real lo que vi. Digo, aún y si hubiera sido una persona con vida, ¿por qué olía así, tan feo a cuerpo sin vida? ¿Y por qué nadie más lo notó aparte de esa señora y yo? Me gustaría saber si a alguien más le ha pasado algo extraño en la estación Panteones. A mí fue la última vez, y espero que no se repita porque la curiosidad me puede mucho. Si usted tuviera que elegir alguna estación del metro de la ciudad donde habite, en la cual siempre le cause alguna sensación extraña, donde piense que es donde se presentan más eventos inexplicables, ¿cuál sería? Coméntenos, por favor, en lo que nos vamos con Claudia Martínez, quien esta noche nos cuenta esto. A mí solamente me ha ocurrido una experiencia que no sé si decir que entra dentro de lo paranormal o no. Lo que sí es que fue muy extraño. Y sí me ayudaría mucho que alguien que sepa del tema pudiera comentar algo al respecto, o al menos lo que piensen. En el año 89 yo tenía un trabajo. Era contadora de un despacho de un conocido. Y al salir, siendo que mi trabajo era del turno de la tarde, salía justo a las 10 de la noche. Y afortunadamente no me tocaba tan lleno el metro de regreso. Siempre abordaba en la estación 18 de marzo, iba con dirección a El Rosario y me bajaba en Azcapotzalco. Y fue una de esas noches cuando me tocó un vagón con muy poca gente. Como yo me la pasaba todo el día sentada, aprovechaba cualquier momento para estirar las piernas. Aún yendo en el vagón, caminaba hasta el fondo y me quedaba ahí durante mi trayecto. Por eso es que iba completamente sola en esa parte del vagón. Y cuando subí no vi que bajara nadie a esa altura. Desde ahí sí, veía a una que otra persona sentada y demás. Iba pensando en mis cosas y de repente, como no iba viendo, buscaba en mi bolsa una agenda, donde tenía una lista de pendientes para la semana. Pero por sacarla de la bolsa se me cayeron unas monedas. Por eso guardo mis cosas, me agacho para recogerlas y veo que a la orilla del vagón, muy pegado, donde se hace la esquina de las paredes del vagón, había un papel como antiguo,
que parecía de esos libros viejos, con las hojas amarillentas, vaya. Lo recojo, me levanto yo también y al verla girándola, me doy cuenta que era una fotografía revelada. La imagen y el tipo de material eran muy antiguos, incluso para ese año, y en la fotografía venía una pareja, una mujer y un hombre parados, posando juntos, y a su lado una cuna con un bebé durmiendo. Ambos se veían que eran de aquí, de México. Total que llego a mi casa. En ese entonces vivía con mi abuela, y platicando de mi día y demás, yo saco la fotografía. Me la había guardado, no sé por qué. Algo tenía que me llamaba la atención. Se la muestro a mi abuela y ella, al tomarla y verla, empieza a preguntarme que dónde la encontré, que por qué la había recogido y no sé qué tanto más me decía mientras yo le respondía y ella se levantaba, llevándose la foto a un altar que tenía en el porche de la casa. Yo vi por la ventana que allá la puso, y al regresar ella me dijo que eso que había encontrado era una de esas fotografías que para ese entonces yo no las conocía. De esas que se toman algunas familias con algún ser querido ya fallecido, vaya, con el cuerpo. En este caso era el pequeño, el que estaba en la cuna. Me dijo que no era bueno levantar ni encontrar esas cosas si las veíamos así, porque mucha gente hace cosas feas con esas imágenes por la carga, según esta gente que almacenan esas fotografías, que recordando ese material no podía ser falsa, era revelada directamente. Afortunadamente no pasó nada malo como mi abuela temía. Se deshizo de esa fotografía al día siguiente y ahí fue como supe que ese tipo de fotos se hacían en México también, y que alguien la había dejado por equivocación, intencionalmente, no sé, en un vagón del metro. ¿Cree usted que encontrar esto haya sido una coincidencia? Había escuchado sobre que estas imágenes guardan tantas cosas. Yo también había oído incluso que a veces se usan por personas malas para hacerle algo malo a esa familia de la fotografía. Esto solo lo he escuchado, yo no lo sé, es lo que nos cuentan. Pero tomando en cuenta el contexto ya en sí de la imagen, imagínese. Cuénteme qué haría si encuentra algo así en el metro. En lo que nos vamos con una persona que solo nos pidió llamarle Alfonso K., quien nos cuenta esto. En esta ocasión me gustaría confirmar que a partir de la estación Camarones pasan cosas extrañas. Vaya, si tomas el metro en esa estación. Al menos mi experiencia fue que una noche a eso de las 10:30, regresaba del trabajo y, como cada noche, tomé el metro. Estuve esperando el vagón, llegó, me subí y me senté. Ya saben que a esas horas, siendo aparte miércoles, no hay tanta gente. Por eso iba sentado y cerré los ojos por el cansancio. Sentí cómo avanzó y cómo iba hasta la estación Tacubaya, por eso me relajé un poco. En un momento me despierta el movimiento que hace el metro cuando se detiene, ese que te avienta un poquito hacia los lados, que te mece. Y abriendo los ojos veo que vamos en la estación Tacuba. Es decir, que me había dormido y ya habíamos pasado una estación, refinería. Y bueno, vuelvo a cerrar los ojos. Pero pasa que cuando vuelvo a sentir que se detiene, abro los ojos y veo que estamos en la estación Aquiles Cerdán, es decir, una estación antes de Camarones, como si hubiera tomado el metro hacia el lado contrario a donde iba, cosa que podría pensar que me había pasado por error, pero no tenía sentido porque ya había estado en la estación Tacuba. Lo leí. Por esa razón le pregunté a un señor que estaba a unos 2 asientos de mí que a cuál dirección íbamos. Y él me dice que hacia Barranca del Muerto, o sea, la dirección a la que siempre lo tomaba de regreso. Le agradezco y me quedo confundido.
viendo cómo avanza el metro y llegamos de nuevo a la estación Camarones, donde yo siempre me subía a los vagones. No tenía sentido. A partir de ahí iba viendo las estaciones, ahora sí iban en el orden de siempre. Me bajé en Tacubaya una vez que llegué y realmente no sé qué pasó esa noche. No sé cómo fue posible que hubiéramos avanzado, luego retrocediéramos en dirección opuesta y que volviéramos a estar desde donde había subido al metro. Y no fue un sueño porque, les digo, yo me desperté. De todas formas, el pensar que estuve en una estación hacia atrás donde lo abordaba, ya con eso descartaba cualquier cosa que pude haber imaginado o soñado. Porque incluso cuando le pregunté al señor por la dirección, ahí volví a leer que estábamos en la estación Aquiles Cerdán. Entonces no sé qué pasó. Este tipo de experiencias son muy comunes por allá. Vaya, no que les pase a todos, pero lo cierto es que algo ocurre con el espacio y el tiempo en las estaciones del metro. Es lo que nos cuentan y aquí le extiendo la pregunta. ¿Por qué cree que pase esto precisamente en estos sitios? ¿A qué se debe? Cuénteme, en lo que nos vamos con María Fernández, quien esta noche nos cuenta esto. No sé si a ustedes les ha tocado caminar a solas en el transbordo de la estación Instituto del Petróleo. Pregunto porque a mí ya me ha tocado varias veces ir por ahí, a horas en las que ese túnel de plano, ni por enfrente ni por atrás, viene nadie más que yo. Gracias a Dios que nunca me han asaltado o metido un susto por alguien vivo. Pero la razón por la que les escribo esto es porque en una de esas ocasiones que me tocó caminar por ahí, sola, iba un poco más adelante de la mitad, sin ver nada de gente en ese túnel. Y tampoco es que siempre dure mucho en ese tramo. Trato siempre de ir lo más rápido posible. Yendo a esa altura, sin audífonos, al menos en los transbordos para estar al pendiente de lo que sea, escucho que detrás de mí viene mucha gente caminando. Sonaba hasta cómo hacían eco los pasos rebotando, el sonido en las paredes. Claro que pienso que quizás hubo un transbordo y yo por alguna razón iba tan lento que me había alcanzado la gente. Pero al escucharlos más de cerca, que iban casi a mi lado, rodeándome, nunca me rebasaron. Siempre, en esos segundos, escuché que iban detrás de mí, sin embargo nunca me pasaron. Escuchando eso, terminé ese pasillo. Llegué al andén y un guardia se me quedó viendo. Yo lo miré porque se estaba acercando a mí con una cara extraña y me dijo: «Me la espantaron, ¿verdad, señorita? No se asuste, la venían cuidando. No volteó para nada, ¿verdad?» Yo no sabía qué me estaba diciendo, a qué se refería, y solo me puse a buscar a las demás personas que venían detrás de mí. Pero en el andén, al menos de mi lado, estaba completamente sola con el guardia, quien me dijo que no debía tener miedo. A ellos no, sino a los vivos de los que me cuidaron hace unos momentos. Que me cuidara mucho yo también, y se fue, caminando, quedándose por ahí en el andén. Mientras yo no sabía qué pensar, no sabía a dónde se había ido tanta gente que escuché caminando detrás de mí y que al parecer el guardia vio mi expresión, no sé, y supo que algo me había pasado. Quizás no sea la primera persona a la que le pasó algo así, que él ya sabía que se aparecía en ese pasillo, y por algo me preguntó si no había volteado a verlo. En el primer comentario tendrá la lista de reproducción de puros relatos en el metro. Por si usted ha vivido algo extraño ahí, nos cuente, aquí les creemos. Sabemos que no es fácil contar eso que quizás muchos no creen porque a lo mejor no lo han vivido y no están obligados tampoco, claro. Pero a quienes les ha tocado y quieran contarlo,
Creo que hablo por todos cuando les digo que estaremos encantados de escucharlos. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.